Tiene uso de la palabra el congresista Wilmer Aguilar, por 5 minutos. Presidenta, por intermedio de usted, expresar mi saludo y gratitud al primer ministro y a los ministros también. Es importante haber escuchado lo que se intenta hacer por el bien del país, pero también hay vacíos importantes que tienen que escuchar, toda vez que ahora tenemos un Congreso en el país que representa al Perú profundo y recoge la necesidad real y consecuente de nuestros pueblos. Quien los habla viene de la región Cajamarca, con una votación importante de un sector y de un frente muy importante que son las rondas campesinas y las rondas urbanas. El presidente Pedro Pablo, que son las rondas campesinas y las rondas urbanas. El presidente Pedro Pablo, cuando estaba en la ciudad de Jaén, justamente el 11 de mayo del 2016, firmó un compromiso con las rondas campesinas y urbanas. Y el día de hoy me hubiese encantado hacernos conocer ya cuál es el trabajo que se intenta hacer con esta organización que está en todo el Perú y que hoy miles y miles de ronderos están pendientes del actuar y del trabajo que se quiere hacer en favor de ellos, de un sector tan importante. Son 40 años de trabajo y de lucha donde no hay presencia de la policía, donde no hay presencia de fiscales y jueces. Es las rondas campesinas que asumen un rol protagónico en la administración de justicia que hoy es imagen de justicia en el país, y por eso que hay una alta aprobación al actuar y a la administración de justicia que administran las rondas campesinas. Por eso invoco para que el Ministerio del Interior pueda articular ese trabajo en seguridad ciudadana también a las rondas campesinas y a las rondas urbanas. Tenemos experiencias importantes. Las rondas contribuyen a la seguridad, a la paz, a la fiscalización, pero también al desarrollo. El Estado le tiene una deuda social importante y ahora los ministerios tienen que, a través, señora Presidenta, dar una mirada preferente a este sector tan importante. No es justo que en regiones de la sierra, de la costa y de la selva aún hablemos de educación de calidad o de salud de calidad cuando aún los maestros no tienen un puente para cruzar un río y llegar a tiempo a su trabajo. Aún no tienen las carreteras para ir y llegar a tiempo a su trabajo. Igual los niños. Por lo tanto, dentro de esas obras no concluidas, mi estimado primer ministro, a través de nuestra presidenta, es bueno que usted tenga en cuenta si el colegio La Asunción en la provincia de Cutervo está también, porque es una obra abandonada y que no se ha concluido. Pero también hoy solicitamos y pedimos para que se oriente un presupuesto importante a la región Cajamarca, toda vez que eminentemente somos agricultores, ganaderos, productores, que realmente ese sector está abandonado y no se ha hecho nada hasta ahora. Necesitan nuestros agricultores y productores mejorar los suelos, mejorar las semillas, mejorar sus pastos, darles crédito, asistencia técnica, pero también asegurar la producción y los mercados. Por lo tanto, hay cosas importantes que debemos hacer y pedimos a través del primer ministro que también, señora Presidenta, se tenga en cuenta en el plan de seguridad ciudadana. Me hubiese encantado que ya los presidentes regionales o provinciales de rondas campesinas puedan participar en mesas de trabajo y que, amparados en la ley 27908, el artículo 149
el derecho consuetudinario, la OIT, que nos ampara y nos da realmente un valor importante de actuar como justicia comunal y justicia campesina, realmente se puede articular en la política de seguridad nacional. Por lo tanto, invoco para que se trabaje de una forma articulada, pero de verdad, con principios y con transparencia. Tiempo adicional. Por eso, hoy más que nunca pedimos orientar políticas de atención especialmente a resolver las necesidades básicas de la población, tener agua, tener saneamiento, infraestructura vial, infraestructura de riego, pero también orientar un apoyo preferente a esas madres de familia, a esos hermanos campesinos y ronderos del país que tienen que cruzar horas y horas caminar para poder ser atendidos y tener acceso a la educación, a la salud y a otro tipo de programas. Por lo tanto, tenemos una dura tarea y debemos desde hoy empezar ya a trabajar, a luchar, pero de una forma consecuente, transparente, y que eso es lo que quiere el país, eso es lo que quiere, un país con progreso, con seguridad y desarrollo para todos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Horacio Pacori. 5 minutos. Señora Presidenta, en esta oportunidad traigo la voz de las y los quechuas aymaras que viven en torno al lago Titicaca y que se dispersan hasta el Baguaja Soneni. Puneños que exigen un lugar en el presente y el futuro de nuestro país, pero un lugar en el presente y el futuro que no olvide el pasado, porque queremos un país con memoria, porque queremos un país inclusivo, porque queremos un país con menores desigualdades y no solamente un país moderno. Señora Presidenta, por su intermedio quiero decirle al gabinete que en su presentación del día de hoy se han dado y lo han pasado por alto las políticas claras que va a tener este Ejecutivo para resolver los conflictos sociales que vivimos en el país. No nos olvidemos que en el país tenemos un promedio de 200 conflictos sociales mensuales y el 70% de estos conflictos son conflictos socioambientales. Conflictos socioambientales que durante el último periodo de gobierno han dejado 50 familias enlutadas, más de 220 heridos y decenas de dirigentes procesados por un sistema que criminaliza la protesta social. Y lo planteo esto porque queremos un gobierno propositivo, un gobierno que canalice el diálogo, un gobierno que medie los conflictos, y no queremos mesas de conflictos que sean mecedoras y no se escuchen a las comunidades campesinas, a las comunidades afectadas. Decimos que queremos mesas de diálogos porque no queremos más baguazos, no queremos más juliacazos, no queremos más aymarazos. Yo le pregunto a este Ejecutivo y le pregunto al Premier si no han tocado el tema de la resolución de conflictos. ¿No será porque en este gobierno continúan los mismos funcionarios en la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad Nacional? ¿No será que no tienen políticas claras para resolver los conflictos sociales? Y es una respuesta que nos deben aclarar. Quiero manifestarles y reconocemos la propuesta que ha hecho el presidente de la República al manifestar de que va a implementar el sistema de plantas de tratamiento para la región de Puno. Es necesario que tengamos que remediar porque tenemos que evitar la contaminación de nuestros recursos hídricos. Pero queremos decirles que no solamente se fije en un proyecto que priorice la descontaminación del lago Titicaca, sino también de sus efluentes, porque tenemos contaminado la cuenca del río Ramis, porque tenemos contaminado la cuenca del Llalimayo. Y le decimos porque queremos políticas que prioricen el tema de fondo, que es el tema del agua, porque consideramos que el agua es vida. De igual manera queremos decirle
a este Premier de que fije sus políticas considerando que queremos desde Puno políticas orientadas para un ordenamiento territorial que diversifique la economía, pero que diversifique la economía priorizando al sector productivo. ¿Qué políticas van a generar para nuestros hermanos alpaqueros? ¿Qué políticas van a generar para nuestros hermanos cafetaleros? ¿Qué políticas van a generar para nuestros hermanos que día a día están produciendo la quinoa? ¿Qué políticas van a generar en favor de nuestros hermanos truchicultores? Queremos decirles que hayan políticas claras para superar los problemas de demarcación territorial. Demarcación territorial que está terminando en una situación de conflictividad macrorregional. Y les pedimos a este Ejecutivo de que dentro de esto pueda mediar con políticas claras y con políticas que no sean excluyentes. Se ha manifestado dentro de que se va a generar una minería sostenible y han manifestado que esta minería sostenible debería generar el desarrollo económico del país. Nosotros queremos decirles si han considerado o no la problemática minera que sufre nuestra región, que sufre el corredor que está generado por la minería informal, por la minería ilegal, y no se han escuchado políticas claras. Queremos decirle a este gobierno en materia económica que nos han manifestado que van a elevar la presión tributaria al 17%. Queremos saber si esta presión tributaria que va a llegar al 17% va a ser o va a salir del bolsillo de los verdaderos peruanos, del ciudadano de a pie. ¿Cuál va a ser el rol que van a jugar las empresas transnacionales? Tiempo adicional. ¿Cuál va a ser el rol que van a jugar las empresas transnacionales en el aporte de esta presión tributaria? Eso es una situación que tiene que quedar clara dentro de esta presentación que ha hecho el gabinete. Y quiero manifestar una vez más que nos estamos olvidando de un sector clave. Nos estamos olvidando de las políticas públicas que están orientadas para los jóvenes. No nos olvidemos que los jóvenes representan el bono demográfico que nos va a dar ese futuro del país que queremos. Y en ese sentido quiero pedir al Ejecutivo, en favor de todos los jóvenes, la urgente creación del Ministerio de la Juventud, porque queremos ser parte de este gobierno. Ese es el pedido que le hacemos por su intermedio, Presidenta, a este gabinete. Gracias, congresista Horacio Pacori. Tiene el uso de la palabra el congresista Horacio Ceballos por 5 minutos. Señora Presidenta, por su intermedio saludo al Premier Zavala y a su gabinete. Bueno, en primer lugar quiero saludar las medidas que ha tomado el Ejecutivo en relación al sismo del 14 de agosto en Arequipa. Creo que han sido atinadas, acertadas, pero sin embargo demando celeridad en el reparto de la ayuda. Están habiendo algunos problemas. Y pido también, por intermedio, señora Presidenta, de usted, de que se asigne un fondo para la reconstrucción de estos pueblos, dado que son el segundo destino turístico del Perú. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero dirigirme al Premier y estoy un poco preocupado por lo manifestado y por lo presentado. Creo que en el fondo veo una gran continuidad de lo económico, pues no se están tomando medidas definitorias que hagan la diferencia. Y en lo ambiental también estoy muy preocupado porque continuamos bajo un modelo extractivo que está amenazando los recursos naturales. Por su intermedio, señora Presidenta, quiero dirigirme a la ministra Galarza y manifestarle mi preocupación sobre el estado y manejo de la gestión ambiental en el país. No contamos con una herramienta de gestión ambiental fundamental, que es el ordenamiento territorial, y por ello no podemos planificar adecuadamente el territorio. Tengo una pregunta importante: ¿qué van a hacer para atender este pedido? Muchas de las instituciones en las cuales tienen que ver con el manejo ambiental, el manejo de los recursos naturales y el manejo de los bosques están desarticuladas y muchas de ellas están duplicando esfuerzos y haciendo actividades de la misma forma y unas encima de otras sin contar con una coordinación adecuada. Me refiero al CERFOR, me refiero al curioso Programa Nacional de Bosques, al CERNAM, inclusive a los gobiernos regionales. Coincido que tenemos que alcanzar el desarrollo sostenible por medio del manejo racional de nuestros ecosistemas. Sin embargo,
Sin embargo, creo que es errado gestionar los bosques, la fauna, la flora, la pesca, las áreas naturales protegidas, de las cuales no se ha mencionado nada, con paquetazos ambientales. Creo que insistir en destrabar las inversiones pasa por la posibilidad de seguir, para permitir la flexibilización de normas, solo significa una mayor pérdida de nuestra riqueza ambiental y de los servicios ecosistémicos. La Amazonía está amenazada por mafias, por una serie de mafias que están talando los bosques, por una serie de mafias que están ocasionando minería artesanal, por una serie de mafias que han ocasionado trata, contrabando y una serie de problemas que tienen que ser solucionados y sin embargo no se ha hecho nada hasta ahora. Quiero preguntarle también a la ministra cómo van a ser y dónde van a ser ubicados 2 millones de hectáreas de tierras de cultivo en la Amazonía, sin haber planificado el ordenamiento territorial. Creo que es una puerta abierta a una serie de problemas que tenemos que considerar. Señora Presidenta, quiero dirigirme al señor Ministro de Agricultura y Riego, el señor Hernández. Señor Ministro, las tierras agrícolas en el Perú son muy reducidas, alcanzan aproximadamente el 4% del territorio. Si pudiéramos extender estas tierras con irrigaciones, alcanzarían el 6%, quizá un poco más. Eso significa que las tierras agrícolas son muy reducidas en el país y tienen una importancia fundamental. Sin embargo, muchas veces se quieren poner actividades de otra índole, productivas, sobre ellas. Estoy hablando del caso de la minería. Quiero contarles un ejemplo que es importante que ustedes lo conozcan. La irrigación de Majes. La irrigación de Majes, en base a 2.500 agricultores, ha formado un pueblo de más de 120.000 habitantes. 120.000 habitantes que son capaces de construir su casa, de vivir con comodidades, con todos los servicios básicos, con calles extensas y en una economía de bienestar mejor que en otros lugares u otras irrigaciones del país. Y sin embargo, estos agricultores apenas tienen cada uno 5 hectáreas. Estoy hablando de economías familiares. El Valle de Tambo, el promedio de tierras agrícolas es también 5 hectáreas. Tienen tierras de entre 1 a 19 hectáreas. Estamos hablando nuevamente de agricultura familiar. En el Valle de Tambo se vive un estándar de vida mayor que en cualquier otro valle costero. Sin embargo, la política agrícola está orientada al latifundio. Y el latifundio lo único que está trayendo es violencia, está trayendo hacinamiento de la población, está trayendo desigualdad, bajos sueldos y pobreza. Tiempo adicional. Gracias. Comparen ustedes Ica. Comparen con el Pedregal, con la ciudad de Majes. Hay una diferencia sustancial entre las tierras de latifundio y entre la pequeña agricultura. Por eso yo les pido, señor Premier, que en Majes Iguas 2 se promueva la agricultura familiar para no condenar a los agricultores a la pobreza, al hacinamiento, para que podamos salir al desarrollo. Finalmente, quiero pedirles de que por favor consideren que la ciencia es algo muy importante. Los países que no han trabajado en ciencia no están desarrollados. Todos los que invierten en ciencia y tecnología son los países desarrollados. No se menciona el CONCITEC. Creo que es un grave error, una de las pocas políticas del gobierno anterior que ha sido exitosa, que es el desarrollo de la ciencia en el país. Para que termine, señor congresista. Ya terminó. Gracias. Tiene uso de la palabra el congresista Jorge Meléndez Celis, de Peruanos por el Cambio, por 4 minutos. Señora Presidenta, a través de su representada, permítame saludarle al primer ministro y a su gabinete. En esta oportunidad, señora Presidenta, he escuchado a reiteradas ocasiones haber mencionado por mis colegas el tema del gas. Sin embargo, este Congreso ha sido indiferente al sufrimiento de la región Loreto.
el 25 de julio, el gobierno regional de Loreto declaró en emergencia el desabastecimiento del gas. A través de mi despacho, el 3 de agosto, presenté una moción para declarar en emergencia el desabastecimiento del gas, que tuvo consecuencias en el incremento del precio que ha afectado a las familias de Loreto. Con mucha sorpresa, Presidenta, en la segunda sesión del Pleno se ha dado lectura a la moción número 34 y a la 42, donde que nos preocupaba lo que ocurría en Venezuela, que no deja de ser importante y que he votado, por cierto, a favor. Pero sin embargo nos hemos mantenido indolentes ante el sufrimiento de un pueblo que merecía que este Congreso le atienda oportunamente. Felizmente hemos tenido la acción inmediata del gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, que Ocinermin en este caso actuó bajando los requisitos para el transporte del GLP hacia Loreto. ¿Por qué ser el cuello de botella? Solamente 3 empresas tenían licencia para transportar el gas hacia Loreto, lo cual nos estaba ocasionando graves perjuicios económicos. Y quiero anunciarles que me acaba de llegar la boleta de una empresa que distribuye gas y que el gas ya está en su precio normal de 48 nuevos soles, después de haber costado 60 nuevos soles, bajando 12 soles. ¿Y por qué en esta noche no darle la confianza a un gabinete que ha demostrado que le quiere al país, que sin necesidad de haber recibido la investidura ha estado trabajando en beneficio de los pueblos amazónicos? Otro aspecto que quiero tocar y que está escrito en la página 15 es la puesta en marcha de los puertos de Yurimaguas, Iquitos y Pucallpa. Y eso demuestra claramente que este gabinete es un gabinete con capacidad técnica y sobre todo con un conocimiento de la realidad amazónica, porque aquí lo que se pretende es habilitar 2.500 kilómetros de hidrovías para conectar Yurimaguas hacia Iquitos, Pucallpa hacia Iquitos y también Saramiriza con Iquitos. Eso es conocer nuestra realidad, porque el hombre amazónico ha utilizado el agua, ha utilizado los ríos como medio de transporte y también como medio para satisfacer las necesidades básicas de alimento a través de la pesca. Pido a este Congreso que demos el voto de confianza a este gabinete, porque es un gabinete nuevo, con ganas de trabajar. Y también permítame mencionarles en esta tarde que hace poco ocurrió un nuevo derrame en el oleoducto norperuano. Amplitud, por favor, más tiempo. Sería un despropósito culparle a este gobierno cuando 12 años no se ha hecho mantenimiento en un tramo y 16 en otro tramo, cuando el protocolo de mantenimiento dice que cada 5 años se debe realizar este mantenimiento, y eso está ocasionando graves pérdidas a la economía de Loreto. Yo entiendo que hay daños ambientales, pero no podemos renunciar todavía a nuestra principal fuente de ingresos, que es el canon petrolero. Hoy día Loreto y los pueblos que están en el área de influencia del oleoducto norperuano necesitan la ayuda del gobierno. Y yo sé que el ministro de Economía está trabajando mecanismos de compensación para ayudar a estas regiones afectadas el día de hoy. Y quiero recoger las palabras de mi colega, un gran amigo a quien aprecio, César Villanueva, que no está acá presente, que debemos realizar una efectiva descentralización fiscal. Porque tiempo adicional para que termine. Nuestros alcaldes provinciales, distritales, los gobernantes regionales tengan que venir acá a Lima a mendigar un presupuesto. Necesitamos una real descentralización, y para eso lo que consigue el gobierno en impuestos, en tributos, también debe quedar en nuestras regiones
para tener una verdadera autonomía y se concrete la real descentralización que ha sido el sueño de la clase política pasada. Muchas gracias. Gracias, congresista Meléndez. Tiene el uso de la palabra el congresista Flores Vilches Clemente. Por 4 minutos. Señora Presidenta, permítame saludar a nuestro gabinete y a los ministros acá presentes esta tarde. Efectivamente, venimos acá para trabajar de una forma en conjunto con nuestros pueblos. Hay que dejar las camisetas políticas a un costado. Nuestro pueblo quiere unidad. Nuestros pueblos quieren solucionar los problemas inmediatos. Nuestros pueblos no quieren confrontaciones. Y en ese sentido, yo pido a este gabinete que se ponga a trabajar, porque nuestras regiones necesitan sus proyectos para ponerlos en práctica. Y mi región, Lambayeque, tenemos la necesidad urgente de construir el terminal marítimo del puerto Eten. Y cuando hablamos de Lambayeque, es hablar de 4 regiones que están conectadas, como San Martín, Amazonas, Cajamarca, para trasladar sus materias primas y poder darle el valor agregado y exportar. Y en las exportaciones hay que reconocer que hemos caído en 5 años 13.000 millones de dólares y tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y acá hay que incorporar a los pequeños productores, a los campesinos, para que sean parte de esta cadena exportadora. Y también quiero decirles acá en este hemiciclo que algunos ministros no han explicado al detalle, probablemente por el tiempo, pero ustedes tengan la plena seguridad, señores congresistas, que pueden tocar las puertas a cada ministro y proponer cada uno de ustedes algunas propuestas que no se han tomado en cuenta para que sean aplicadas, desarrolladas en sus regiones. Y quiero llamar la atención también acá de nuestros ministros para trabajar en solucionar los problemas del agua potable en la macrorregión norte. En Lambayeque, 90.000 personas no tienen acceso al agua potable y solamente a 10 minutos del centro de Chiclayo. Esto es una injusticia. Y para usted, ministro de Agricultura, quiero que usted tome en cuenta, en Lambayeque, en el distrito de Olmos, de las 43.500 hectáreas, 38.000 hectáreas la han entregado a la empresa privada, que son 3, 4 empresas. 5.500 hectáreas que eran para los campesinos, hasta el momento no tienen una gota de agua. Pero las empresas privadas ahora están cosechando. Y es una injusticia, y por eso que el pueblo a veces sale a las calles y se rebela. Y tenemos la oportunidad de reivindicar esa justicia social que tenemos pendiente con nuestros hermanos campesinos de Olmos. A cada uno de ustedes les pido, a mis colegas congresistas, he podido escuchar con detenimiento la preocupación de cada uno de ustedes. Y por esas mismas razones tenemos que darle el voto de confianza para que inmediatamente empiecen a trabajar cada uno de los ministros en su sector. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Benicio Ríos, de Alianza para el Progreso, por 5 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta del Congreso y integrantes de la mesa directiva. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señores ministros. Hemos escuchado atentamente la exposición
del señor presidente del Consejo de Ministros. Quiero tocar el tema agrario. Hoy, principalmente en la zona andina, la actividad agrícola o agropecuaria viene siendo olvidado, abandonado. Por eso, nosotros ratificamos nuestro compromiso que la actividad agraria en el país es importante porque enfrenta la desnutrición infantil principalmente y la economía campesina. Por ello, es importante el crédito. Sin crédito no se va a reactivar el agro andino amazónico. Estamos de acuerdo con un plan nacional para la construcción de represas, cosecha de agua. Eso quieren nuestros hermanos campesinos. De igual manera, la transformación, la comercialización de los productos. En la exposición, señora presidenta, se ha obviado la actividad ganadera. La actividad ganadera es una de las actividades importantes en la economía rural. Quiero saludar a los hombres y mujeres que se dedican a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, a esos 9 regiones, y los peruanos debemos sentirnos orgullosos de que en el Perú se produce la fibra más fina del mundo. Me refiero a la crianza de camélidos sudamericanos. La defensa de los cultivos originarios del país, nuestros cultivos andinos, la agrobiodiversidad es fundamental. Señora presidenta, debemos de patentar nuestros cultivos, alto a la piratería. De igual manera, un programa para enfrentar el cambio climático. Cada año en el sur, en el mundo andino, nosotros enfrentamos este cambio climático. Asimismo, coincidimos, todos hablamos por una educación de calidad. Pero, señora presidenta, si no vamos a erradicar la desnutrición infantil, nunca vamos a lograr la calidad educativa. Para ello, se necesita la apuesta, no solamente del sector de salud, al Ministerio de Salud, Agricultura, Educación, Inclusión Social. Concertemos y que se convierta en una política nacional, que los gobiernos locales, regionales, apostemos por este propósito para lograr la calidad educativa y que sea una ley para trabajar por la educación. Quiero también enfatizar, señora presidenta, en la juventud, esa juventud emprendedor, esa juventud divino tesoro que espera mucho de nosotros. De igual manera, el adulto mayor, las personas con discapacidad y habilidades diferentes, señora presidenta, necesitan proyectos productivos. El BRAE no se va a resolver militarizando. Esos hermanos de Pichari y Quimbiri necesitan vías de comunicación, saneamiento físico legal de sus terrenos, solución de sus problemas limítrofes, saneamiento básico, infraestructura de riego. Necesitan la transformación de sus frutas, la piña, el plátano, el cacao. Necesitan una buena infraestructura educativa y salud. He escuchado también de otras regiones diferentes obras. Para el Cusco, señora presidenta, desde hace 35 años nosotros soñamos con el aeropuerto internacional. Tiempo adicional. Lo propio también del gasoducto sur peruano, la construcción del hospital regional y seguro, el túnel de la Verónica,
a nuestros hermanos rondas campesinas y regantes, la actividad turística y una minería responsable. Kunampuncha y somacta juñolacunchis, lipiri mascanchis chaninchacuchun, sutincachun, caipero suyo alintikarinampa, intijina cancharinampa, chascajina lipirinampa, ticajina ticarinampa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Por el APRA tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. 5 minutos. Presidenta, no era baladí, Presidenta, la discusión que tuvimos alturada en la mañana, en una interrupción que yo hice y en la que comparábamos los discursos del Presidente de la República aquí mismo con el que acaba de dar hoy día en la mañana el señor Fernando Zavala. Porque lo que necesitábamos los congresistas, de acuerdo a la Constitución, era que el Presidente de la República nos diera una información detallada de lo que pensaba hacer, sobre todo porque durante toda la campaña electoral nos dijo que tenían un plan de gobierno que era el mejor de todos, y queríamos saber los detalles de ese plan de gobierno. Pero en realidad hemos tenido que esperar hasta el día 20º de la inauguración del nuevo mandato del señor Pedro Pablo Kuczynski para empezar a enterarnos de algunos de los elementos básicos de los detalles que de manera sectoral el señor Zavala ha puesto. Y claro, ya quedaron atrás las promesas que se lanzaron al viento, como aquella del tren de Ica a Huacho, que no se ha mencionado nada, pero lo dijo el señor Kuczynski aquí, la carretera a Iquitos. No sé, lo de Loreto tampoco lo han reclamado, pero tampoco he escuchado que hayan mencionado la carretera Iquitos, que el señor Kuczynski nos dijo acá, que se iba a hacer. O, por ejemplo, cuando hizo que se levantara el ministro y le dijo, ahí está mi ministro, que se va a tragar el 1% del IGB. Ya me han mencionado ese tema, el 1%. Entonces, ¿qué debemos colegir los peruanos frente a ese tipo de comparaciones? ¿Que primero venía el chiste y después venía el serio? ¿O que se han olvidado? ¿O que estaba haciéndonos bromas el señor Presidente de la República? Bueno, si dice que él puede aguantar un poquito de contrabando, que se puede jalar a algunos congresistas, ¿no? Completamente egoísta, como dijo en esa entrevista, vamos a dejarlo en el lado de las bromas y venir a lo que está en serio. Se ha criticado, Presidenta, mucho el que este gobierno no esté deslindando con el gobierno anterior. Y claro, parece que no puede deslindar porque tiene a un ministro que es del gobierno anterior, el señor Zavala. Y claro, el señor Saavedra. Y claro, es un ministro que no sabremos por qué está ahí, pero si es por resultados, la verdad es que los resultados son de lo peor, sobre todo si vemos el panorama universitario. O sea, un intervencionismo militarista sobre las universidades públicas que las ha puesto en el caos a todas. Y solamente 5 universidades tienen licencia. Y hoy día, he tomado mucha atención también en eso, hay una nueva contradicción con el señor Kuczynski, cuando él dijo que quería universidades acreditadas, y hoy día se está mencionando que se le van a dar solo licencia a las universidades, se les va a licenciar a las universidades, es decir, nada más que para que funcionen. Y las 5 universidades que tienen licencia en este momento, la Católica, la Pacífico, la de Lima, la UTP, esas son las únicas que van a reinar. Ninguna universidad pública ni las demás universidades privadas tienen licencia, porque esas licencias las da este dedo del gobierno, así. El que me da la gana, yo lo pongo. Y si es militante del Partido Nacionalista, mejor, como el que han puesto en Ica. Entonces, claro, nosotros decimos, ¿será eso? ¿Será eso lo que el señor Kuczynski ha visto de bueno en el régimen del señor Humala para que ahora el señor Zavala no haya hecho un solo diagnóstico? Del señor Saavedra, ni un solo diagnóstico de lo que ha ocurrido en 5 años en el que el Perú se ha frenado, en el que el Perú vino hacia abajo, en el que todas las circunstancias de crecimiento que teníamos han pasado a una situación nuevamente de desconcierto, de desempleo y de falta de horizonte y de desaliento en nuestro país. Bueno, alguna respuesta tendrá que haber, Presidente. Pero hay que rescatar también lo positivo. Me parece bien que uno de los propósitos que se ha argumentado ahora es que hay que acercar el Estado al ciudadano. Eso sin ninguna duda es uno de los elementos fundamentales del reclamo ciudadano permanentemente. El Estado está muy lejos, el Estado agrede, el Estado persigue, el Estado no ayuda. Si se va a cambiar, por ejemplo, que la SUNAT no sea una entidad policial que busque el cierre
o la prisión o el fusilamiento del que no paga, sino que se convierta en un elemento amigo, me parece bien. Lo que pasa es que no veo que el cómo que nos han propuesto sea realmente efectivo, porque se está hablando efectivamente de desburocratizar y de ir hacia un Estado amigable, pero nos dicen que ¿cómo lo van a hacer? Formaremos un equipo de alto nivel encargado de facilitar, coordinar, articular y monitorear el cumplimiento de las acciones prioritarias del gobierno. Un equipo. O sea, en un Estado lleno de directores, subdirectores, intendentes, todos con su sellito y su papel. Un equipo. ¿Quién le va a hacer caso a un equipo? Aquí lo que tiene que venir es con leyes. Aquí lo que tienen que venir es con planteamientos, modificaciones legales que establezcan cuál es el comportamiento que debe tener un funcionario público a la hora que atiende a un ciudadano. Y si es la SUNAT, con mayor razón. Porque si la SUNAT va a recolectar recursos económicos, miren cómo se aleja el Estado del ciudadano, para poder hacer el edificio que está planteando hacerse de 150 millones de soles, como ha hecho el Banco de la Nación, que se ha gastado 425 millones de soles en hacer esa torre en la avenida Javier Prado. ¿De qué le sirve eso al ciudadano? Los ciudadanos siguen haciendo cola desde las 4 de la mañana en la puerta del Banco de la Nación, pero el señor presidente del Banco de la Nación tiene una oficina muy bonita, en un piso 44, y se siente que está en la mejor torre de Lima y de Sudamérica, con el dinero de todos los peruanos, de esos jubilados que hacen cola. ¿Así va a funcionar el Estado? ¿Se va a cambiar eso, señor ministro? Supongo que sí, esperemos que sí, que no se va a recolectar para que los burócratas, entre los que podemos estar todos nosotros, sigamos teniendo lo que... Tiempo adicional. Porque no hay que olvidar el siguiente detalle. El señor Ollanta Humala tuvo la desvergüenza de hacer que sus ministros se aumentasen su sueldo y se lo duplicasen de la noche a la mañana. Ganaban 15.600 soles, de acuerdo a ley, y dijeron, no, muy poco, 30.000 soles para todos nosotros. Y eso es lo que están ganando ellos ahora. Eso es lo que están ganando. Nadie ha dicho que les parece poco. Y yo recuerdo que cuando se dijo eso, se manifestó que se necesitaba grandes técnicos que vinieron, porque si uno de los técnicos no querían entrar a la administración pública. Yo pregunto, ¿alguno de los ministros acá está dispuesto a trabajar por 15.600 soles? Si no, si ha entrado por los 30.000 soles, que lo diga ahora, para saber si viene por el dinero o viene por las ganas de contribuir al Perú. Yo estoy seguro, presidente, que algunos quizá puedan dudar, pero la mayoría seguramente se va a quedar. O sea, no es necesario que los ministros, los parlamentarios, los que venimos acá a la política para tratar de servir, tratemos de que nos den 30.000 soles porque necesitamos, porque somos grandes. Tiempo adicional. Y entonces, presidenta, acercar al Estado, al ciudadano, implica también entender esa situación. Yo en la mañana que llegaba, presidenta, vi lo mismo que veía todo el tiempo. Cada ministro con su moto, con su escolta, las motos que le abren el paso para que se pasen las luces rojas, que generan, por supuesto, en toda la ciudadanía un rechazo muy grande. ¿Se va a seguir haciendo eso? ¿Se va a seguir teniendo ese tipo de visión separada del ciudadano? Bueno, hay que convertir pues al Estado, hasta en esos detalles, en amigo del ciudadano. Por eso me parece bien estos mecanismos de formalización, pero nunca va a haber formalización si el ciudadano ve que sus recursos económicos se los llevan en paila, se los llevan en viajes, se los llevan en lo que ya se ha denunciado, por ejemplo, en una empresa pública, o se ha denunciado en la Superintendencia de Banca y Seguros, el señor Silidowski, que tuvo más de 70 viajes al extranjero. ¿Cuántos viajes al extranjero han tenido durante el gobierno anterior la mayoría de funcionarios? Se han contado más de 5.000 viajes, a pesar de que hay austeridad. Y viajes que se hacían desde superintendencias que nadie fiscaliza, desde gobiernos regionales que nadie fiscaliza. En eso se va la plata. Y el Estado, bien gracias, no pudiendo tomar decisiones. Incluso cuando las regiones mismas reclaman sus recursos económicos y se lo dan, al interior de las mismas regiones la mala costumbre impera. El monumento a la hamaca, el monumento a la hojota, el monumento al diente y el monumento a Humala, el monumento al señor Humala, de oro, pintadito nomás, pero de oro. Eso lo paga el ciudadano peruano con sus propios recursos. Para eso
¿Para eso se va a pedir, Presidenta, más recaudación? ¿Para eso se va a hacer que el Estado tenga supuesta presencia a nivel nacional? ¿O es para que el ciudadano sienta que el Estado es su propia prolongación? Que el Estado lo representa, como sucede en los países desarrollados. Son años de historia y de democracia que tienen esos países que los llevan a considerar a los ciudadanos que el Estado es su servidor. Sí, para que termine, congresista Mulder. Y que el Estado no es su persecutor. Entonces, la verdad, Presidenta, es que hay que considerar los buenos propósitos a pesar de las dudas. Creo que le corresponde a la representación nacional dar un voto patriótico, de confianza, por lo que se va a hacer. Que ojalá se haga, que ojalá se traduzca en realidades y que ojalá se traduzca además en el mecanismo del respeto al Parlamento. Y ese respeto al Parlamento debe pasar por el diálogo si es que van a pedir facultades legislativas, que no se ha mencionado el tema, pero se ha dicho en calles y plazas y en medios de comunicación. Si se va a solicitar facultades legislativas, dialoguen con el Parlamento. Porque ya en una oportunidad, cuando estaba Jorge del Castillo, presidente de la célula parlamentaria aprista, y estaba el señor Dañino, de presidente del Consejo de Ministros, no hubo la confianza para poder brindar la posibilidad de dar facultades legislativas, pero sí hubo la confianza de que ellos presentasen los proyectos de ley y se los sacábamos mucho más rápido que un decreto legislativo. Esa puede ser una posibilidad que alimente el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, que es algo al que no podemos renunciar. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Tiene uso de la palabra la congresista Leila Chihuán, por 5 minutos. Presidenta, me solicita las 2 interrupciones el congresista Ramírez, por favor. Congresista Osías Ramírez tiene las 2 interrupciones. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar al presidente del Consejo de Ministros y a sus ministros. Cajamarca espera por años el inicio del proyecto Presa Chonta. Proyecto que tiene 3 componentes. El primer componente agrícola, el segundo componente energético y el tercer componente de agua y desagüe. Llevar a cabo este proyecto de la presa Chonta en sus 3 componentes trae los siguientes beneficios. 381.725 pobladores con agua, alcantarillado y energía eléctrica. 4.450 hectáreas dedicadas a la agricultura y a la ganadería que hoy no tienen agua. Incorporar y poner en valor 2.700 hectáreas para la agricultura y la ganadería. Señora presidenta, la presa Chonta permite dotar de agua potable a los distritos de Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca. Por su intermedio, señora presidenta, me dirijo al ministro y decirle que conjuntamente con el ministro de Agricultura, de Energía y de Vivienda, les exijo cumplan con Cajamarca en iniciar este proyecto, ya que tiene muchísimos años de retraso. Asimismo, en febrero, señora presidenta, en febrero del año 2014, el expresidente Ollanta Humala, por decreto, decidió incrementar el sueldo de los ministros. 1 minuto para terminar, por favor. Muchas gracias. Como les comentaba, el expresidente Ollanta Humala, mediante decreto, decidió aumentar el sueldo de los ministros y altos funcionarios. Pasaron de ganar de 15.600 a 30.000 nuevos soles. Nos dijeron que el incremento era para atraer profesionales altamente calificados y para optimizar el gasto de inversión. Señora presidenta, desde el año 2014
el gasto de inversión sigue siendo deficiente. En agricultura la ejecución es de 37.8%, en educación 22%, en el interior 25.6%, en salud 13.5%, en vivienda 20.9%. Las cifras son elocuentes. Tenemos una planilla dorada en el Ejecutivo. Tiene el uso de la palabra la congresista Leila Chihuán. Gracias, presidenta. Buenas noches a todos los presentes. Señor Premier, nos ha dicho que la práctica de la educación física en los estudiantes se ampliará del 30 al 60%. La pregunta sería, ¿de dónde sacaremos el 30% adicional de docentes de educación física si a la fecha no hay docentes especializados? Los profesores de educación física solo saben hacer jugar a los alumnos un rato, algo de fulbito, algo de vóley, o dar una vuelta en la canchita si es que la tienen en el colegio. ¿Cuánto presupuesto se va a destinar para cubrir las vacantes de los docentes en educación física? En relación a los Juegos Panamericanos, nos ha dicho que se ampliará la infraestructura actual, que se construirá un complejo deportivo en Villa María del Triunfo, una nueva villa deportiva en el Callao y una villa panamericana en Villa El Salvador. ¿Podría decirnos cuánto costará esta nueva infraestructura? ¿Cuándo empezaremos a construir, considerando que solo nos quedan 3 años? ¿Puede decirnos usted, a través de la Presidencia, si ya se tiene el plan operativo finalmente concluido? En cuanto a salud, señor Premier, se olvidó de los que sufren enfermedades raras o poco frecuentes, que fueron clasificados en el anterior gobierno en grupos donde se consideraba inclusive enfermedades que no existían o que no se habían desarrollado. Lo único que generó fue discriminación y muerte de los pacientes, penosamente en su mayoría niños. Se olvidó también de la escasa disposición de medicina para los pacientes de los hospitales del Estado. Asimismo, no hay pastillas para los niños que sufren de epilepsia, que los retrovirales no llegan a tiempo, que los medicamentos contra el cáncer, por ejemplo, son más caros que en Estados Unidos. Se olvidó de explicarnos cuándo y cómo aumentará el sueldo de los médicos y enfermeras. En campaña lo prometió el presidente Kuczynski. Esperemos que cumpla su palabra, señor ministro. Aquí esta bancada estará muy atenta. Gracias. Se agradece a la congresista Leila Chihuán. Tiene el uso de la palabra el congresista Federico Pariona, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, también permítanme saludar al presidente del Consejo de Ministros, a todos los ministros y colegas. Muy buenas noches. En esta oportunidad, presidenta, igual que mis colegas, quiero expresar mi preocupación respecto al discurso del presidente del Consejo de Ministros. En realidad, hemos coincidido varios parlamentarios que efectivamente no podemos dejar pasar a un gobierno de Ollanta Humala que en muchos casos fue desastroso, un gobierno que no supo administrar bien los recursos. Y yo quiero señalar en esta oportunidad, por su intermedio, presidenta, está nuestro ministro de Agricultura. Y yo diría, ¿acaso no hubo malos manejos en el Ministerio de Agricultura? ¿Acaso no ha sido un fracaso? Lo digo textualmente,
porque yo he hecho seguimiento a muchos de los programas que se ha venido ejecutando por el gobierno de Ollanta-Humala. Los programas son buenos, los que son malos son los quienes han estado a cargo de los programas. Sin embargo, el plan de renovación de cafetales en el Perú, resultado negativo. Los planes de desarrollo, hasta parece, por su intermedio, Presidenta, parece que hubiera planes de negocio fantasmas. En algún momento todo esto lo voy a demostrar con documentos, pero en esta oportunidad solo quiero señalar que estas cosas tenemos que hacer conocer al país. 5 años hemos dejado pasar el BRAE. ¿Cuál es el resultado de los proyectos productivos en el BRAE? ¿Habrá volumen de producción de los productores cafetaleros en cacao? ¿Habrán productos de calidad? ¿Habrán productos que están listos para el mercado internacional? Estas cosas tenemos que señalarlos claramente, Presidenta, por su intermedio a nuestros ministros. Nuestras instituciones que tienen que ver en el sector agrario, INIA, no tiene rumbo. SENASA, parece SUNAT. Tenemos que corregir todas estas cosas. Asimismo, quisiera señalar algo muy importante, ministro, presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, Presidenta. Este gobierno callará frente a un hecho tan delicado en estos últimos días que hemos escuchado como acreedores mayoritarios, que es el Estado en el complejo metalúrgico, en la Junta de Acreedores, sobre los sueldos dorados, sobre esos bonos dorados de verdad, así hay que hablar, claro, donde prácticamente casi a pedazos se lo llevan el complejo metalúrgico. Tenemos que esclarecer estas cosas, ministro. Es por eso yo digo, tienen que diferenciarse ustedes como nuevo gobierno ante un gobierno que ha sido pues terrible, que todo el mundo, que todo el Perú lo sabe. Quiero decirles también, además, en esta oportunidad, como una pregunta, han señalado que ustedes en 100 días, o sea, va a haber algunos, están queriendo ver resultados en cuanto a titulación de tierras. En los 100 primeros días, ¿cuál va a ser la estrategia, los mecanismos para titular las tierras de las comunidades campesinas y las comunidades nativas en el Perú, que es una deuda histórica? ¿Cómo? Si esto le corresponde a los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales poco han hecho o poco hacen. Estas cosas quisiera que nos explique nuestro presidente o el presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, en nombre de mi región Junín, en nombre de la Selva Central y la Sierra de Junín, quiero expresar y quiero invocar de que hay conflictos pendientes. Uno de ellos en la frontera entre vecinos pueblos. Este 19 y 20 de este mes, o sea, mañana y pasado mañana, existen reuniones. Tiene un minuto adicional, congresista. Eventos que están convocando para justamente ver el tema de límites, peleándose entre hermanos, entre peruanos, quitándose la frontera. Una reunión en el río Tambo, otra reunión en el N y otra reunión está en uno de los pueblos también por Ayacucho. ¿Qué está pasando? Hay un señor que se llama Alfredo Peso, que es el responsable de la Oficina de Demarcación Territorial. Espero que ese señor no continúe, porque ese señor ha creado conflictos en esa parte. Y así como esto, la carretera central. Apoyemos a los pueblos que reclaman. Espero que este gobierno sea un gobierno que escuche a la población, que sea un gobierno dialogante. No esperemos todavía que nuestros pueblos salgan a las calles y que así, de esa forma, hagan escuchar su voz. Muchas gracias, Presidenta.